Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de este en vivo de tu canal, Yo Canal. Estoy acompañada con Silvana y Berta, nuestras creadoras de este contenido. Silvana, Berta, gracias por invitarme a este espacio, por permitirme conocer un poco más de lo que ustedes hacen con este canal y transmitirlo a todos quienes se conectan en este momento o más tarde con nosotros. Bienvenidas. Gracias también a ti. Bueno, antes de empezar con muchas de las preguntas que les traigo, quisiera saber cómo nació eso de tu canal, Yo Canal. Bueno, la idea era poder dar algo de nosotras, eh, compartir algo con las personas, eh, porque el principio general que nos mueve es el como ser útiles a los demás, ¿no? Entonces, desde ese lugar y poniéndonos al corriente y al día de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, con los adelantos tecnológicos, que es como las plataformas son un medio de comunicación mucho más veloz. Entonces, ahora es una comunicación muy activa y decidimos cómo utilizar esa herramienta para poder llevar como ese mensaje y ese anhelo de compartir nuestro. O sea, que solamente un aporte es solamente del lugar nuestro, de nuestra experiencia y, y poderlo desarrollar desde allí y por supuesto expandirlo, ¿sí? A través de no solamente lo que nosotras podamos entregar a los demás, sino la retroalimentación que podemos recibir a través de este compartir. Incluso siento que de alguna manera es como una especie de responsabilidad el compartir, ¿no? Y creo que si a alguno se le facilita, no sé, cualquier llámese don, actividad, que se le facilita, que pueda brindarla, creo que está como en todos el querer compartir, ¿no? Entonces, surge también a raíz de esas ansias de que alguien más escuche lo que estábamos experimentando. Porque muchas veces lo que ustedes ven en los videos es una escena tradicional entre Berta y yo, y algunas veces con otras personas, de examinar, de explorar temas, explorar conocimiento, y salían tantas cosas que decíamos, pues, ¿cómo no vamos a compartir esto, no? Entonces sale de ese deseo que creo que es humano, ¿no? En todos de dar. Decías algo muy valioso, Silvana, y nació como esto que nos pasa a nosotras en una conversación tradicional. Tras bambalinas también les iba escuchando un poco de su dinámica. Y algo que viste, que seguro muchos de los que están conectando, es hablan de una definición desde el campo cuántico, ¿sí? Entonces, de pronto, ahondemos un poco para quienes apenas llegan a nuestro canal, ¿qué es eso del campo cuántico? ¿Por qué evaluar o entrar desde ahí a contar esa narración de un significado de una palabra? De hecho, eso surgió desde un comienzo cuando hacíamos consulta terapéutica, y yo hacía la parte de canalización con la persona que consultaba. Y la persona, bueno, manifestaba alguna palabra de lo que le estaba pasando, llámese problema, depresión, una situación, y empezábamos a explorarlo, y desde la canalización incluso empezó así. Ya nos dimos cuenta que la canalización ya no era este momento de conexión con otro ser o con un guía espiritual o ni siquiera con el alma de la persona que estaba consultando, sino que llegábamos todavía, era más amplio. Entonces, de hecho, Berta fue la que me ayudó a definir, a mirar con qué es que estaba conectando o en dónde estaba esa definición. Era como explorar entre, digamos, metámonos a un buscador, a un Google, y buscar en qué carpeta estaba esa información.
y entonces encontrábamos definiciones con las que no habíamos contado, como un diccionario nuevo, más que nuevo, no, puro, un diccionario como original de las palabras. Y entonces ahí empezamos a explorar el campo cuántico y pues ya nos dimos cuenta que no solamente habían definiciones, sino pues muchos temas, ¿no? Desde históricos o, bueno, pues temas que incluso no tenía por qué yo saberlos, ¿no? Entonces, claro, ahí empecé a explorar mucho más ese cuántico y pues hemos llegado al momento de la definición. De esa manera lo exploraba yo. ¿Y Berta? Es que es una situación que se da a raíz de entender que estamos inmersos dentro de la información, dentro de eso que llamamos datos. El universo mismo está compuesto de datos, o sea, cada partícula, cada átomo tiene en sí todo lo que contiene en sí toda la información de la creación misma, ¿sí? Entonces, eso permite que, digamos, a través de la facilidad de conexión que tenemos, ¿sí?, con ese gran universo de datos, encontrábamos que lo que a veces refería un consultante no concordaba realmente con el desajuste emocional o mental o físico con el cual llegaba a consulta. Entonces, a raíz de eso, porque cuando estamos frente a un consultante, por ejemplo, desde la clariconciencia que me envuelve a mí, entonces yo toco el campo de información de esa persona y se me abre absolutamente un dato diferente respecto a lo que le está pasando realmente. Entonces es como ir más allá del consciente, ¿sí?, y poder generar una nueva definición de lo que le pasa a la persona, porque entre más claro tenga la persona qué es lo que le está sucediendo y no lo que ella cree que le está pasando, más rápido sana, más rápido fluye. Comprende, o sea, ¿no? Tiene un ritmo diferente en la vida, ¿sí? Y entonces va a mejorar en todos los aspectos. Entonces eso fue lo que en realidad nos motivó, o sea, como trabajamos juntas hace varios años, entonces como que es que podemos apoyarnos desde el lugar de cada una, ¿no? En abrir más ese campo de información y poder ver algo que la persona inmediatamente en su consciente no ve. No. Y entonces desde allí vimos como la necesidad de como, Ana, esto pasa, y entonces pues es por el lenguaje, por las definiciones, por lo que nos contamos a nosotros mismos que nos pasa, y nos lo contamos desde un lugar de un concepto, de una definición de concepto, lo que hemos aprendido a través de la experiencia, que bueno, que nos ha traído hasta este lugar, ¿cierto? Pero que de pronto no está resolviendo, justamente por la confusión dentro del campo de información interno del ser. Entonces, pues dijimos, a ver, ¿cómo hacemos para que esto sea como más, ¿no? Que pueda ser un asunto que apoye, ¿no? Que abra el campo de información cuando la persona conecta con el significado de alguna de las palabras que estamos transmitiendo, ella conecta también con ese campo de información, ¿sí? Entonces para ella también se le abre, ¿no? O sea, se abre ese campo de información, adquiere nuevos datos y por supuesto que sin hacer nada, solita, va a cambiar su percepción de las cosas. Se resuelve, o como dices tú, como analógicamente en el tema de información o de sistemas de información, se enruta, ¿no? Se enruta. Que llega a cada punto, cada nodo, obtiene como, mire, es por acá, y va conectando cada parte de lo que una claridad. Sí. Eso es parte de lo que hemos visto, ¿no? En estas navegación de palabras, lo decía también un diccionario
desde esa percepción no tan fija de una RAE, pues por comparar un poco, sino desde se abre este concepto y mira que desde aquí puedes tomar acciones, ¿no? Hacer temas para hacerlo. Desde ese pensar como un diccionario cuántico que ha hecho tu canal, Yo Canal en este tiempo, traje algunas palabras aquí, tras bambalinas un poco, que quisiera que podamos como explorar para que también, si alguien que nos está acompañando quiere como descifrar alguna de las que no ha visto del canal y si no lo ha hecho, bienvenidos a suscribirse, a seguir el canal. ¿Qué es la luz desde esa visión? Bueno, la luz es información. Y aunque, digamos, todo es información, digamos, en este caso, luz y oscuridad es información, no porque esté diciendo que la luz es información, la oscuridad no lo es. Haciendo esta aclaración, la luz es información que realmente está para que la veas. No por nada decimos, dame luz, ¿no? Dame luz con esta situación. Contrario a lo que pasa con la oscuridad. Esto que parece un poco, mientras lo exploro, parece como obvio, que con la oscuridad no vemos, es justamente con la luz que podemos tener la claridad de poder tener la comprensión de ya sea una situación, de sea, pues, de un evento, de la vida misma. La luz es información que está lista para ser vista. Todo lo que sale a la luz está ya diciéndole al ser, mírame. De hecho, ni siquiera hay que enviar luz, ¿no? A veces tenemos un poco, que se puede llamar, un hábito desde la onda espiritual de envíame luz, como si fuera un encendedor. No, cuando ya la persona, digamos que requiere luz, ya está cayendo en cuenta de que necesita algo y esa luz ya está. Por eso lamento decirles que enviar luz no sirve, no tiene una utilidad, porque la luz ya está. Simplemente caer en cuenta, ya está lista para ser vista. Dejémoslo ahí por ahora, porque sería de verdad que casi que infinito explorar un término de estos, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la oscuridad. Que se complementan, de hecho, claro, lo que nos sí, acabas de compartir es un complemento. La oscuridad la tenemos desde el punto de vista cuántico, cuando nos faltan datos, cuando no tenemos esa información o la información que tenemos dentro nuestro está muy estática, se ha quedado en un punto que no tiene ningún movimiento. Y resulta de que toda la creación es movimiento. Entonces, oscuridad es como decir no sé, ¿sí? Pero cuando tú ya sabes, cuando ya te llega el dato, cuando ya te llega la luz del dato, amplía tu conciencia y ya sabes. Y ya tu acción va desde otro lugar, ¿no? Ahora, voy a decir algo que me parece que puede ser muy importante desde el punto de vista de la parte espiritual y esto que a veces nos llama tanto, ¿no? De entender un poco lo que es la luz y la oscuridad. Dice las Sagradas Escrituras, por ejemplo, acá en el medio nuestro, latino, colombiano, donde estamos nosotros y donde nuestro soporte a nivel religioso es la religión católica. Habla del principio de la creación, ¿no?
Y entonces lo primero que dice, y el verbo dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Pero si el verbo dijo, hágase la luz, ¿sí? Es que había antes. Claro. Sí. Tuvo que haber habido como que todo hubiera sido como una oscuridad, un absoluto, ¿no? Como una quietud, un silencio, un absoluto estar quietos todos los datos de la información. Entonces, el ser original, el creador dice, hágase la luz, ¿sí? Y la luz fue hecha, o sea, llegó el conocimiento, salió, se expresó, claro, ¿cierto? Y empezó, ¿sí? Y dice, y separó la luz de la oscuridad, ¿sí? Entonces, me parece realmente esa información como que me vibra muy fuerte dentro del cuerpo al entender ese punto, ¿sí? Al entender ese punto, es traer, sí, realmente la claridad. O sea, no desde el concepto, ya bajando mucho el concepto, ¿no? A nuestro consciente y nuestra rutina desde el ser que somos humanos, ya el concepto de luz y oscuridad cambia, ¿no? Porque lo relacionamos mucho con lo que se abrió cuando el creador dijo hágase la luz, que fue la polaridad. Entonces, ya bajándolo muy al aspecto humano, la luz y la oscuridad está muy relacionada con bueno y malo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una confusión. Entonces, pues, ahí valga para decir de que qué tan importante que es encontrar la definición correcta de cada uno de los términos y desde un lugar que nos aporte a cada uno, ¿no? Sí, desde esa como visión, desde ese punto de arranque que te abre la información. Exacto. Y que te muestra, hablando como desde ese prender, ¿no? Encender lo que estaba ya en ese punto cero. Mencionaban este tema de creación y creador y me hace preguntarles, ¿somos creadores? Todos. ¿También? Absolutamente. O sea, esto nos remonta al principio, ¿no? Al original, ¿no? De donde en esa quietud en que se encuentra el original, el ser original, que le podemos denominar Dios creador, ¿no? Estaban quietos los datos, o sea, él hizo una expresión, o sea, cuando tú hablas de expresión es algo que sale de un interno y se va hacia afuera, ¿no? Y generó la palabra, ¿sí? Y esa palabra se manifestó a través de la vibración, ¿sí? La vibración, ¿sí? Nos lleva al concepto de desde un negativo que era el ser original que estaba en estado de silencio y quietud, ¿sí? Hacia una expresión, hacia una materialización hacia afuera, ¿no? Entonces, el ser original expresa y de ahí se abre muchas cosas, pero lo que en realidad nos atañe todo, porque se abre todo lo que es, lo que tiene que ver con la vibración, todo lo que tiene que ver con la polaridad, porque se vuelve de un negativo a un positivo que es manifestar. El positivo es manifestación, ¿sí? El creador interno es el negativo. Entonces se abre esa corriente, ¿sí? Esa onda, ¿sí? Que genera una vibración que por supuesto tiene que ver con una frecuencia, tiene que ver con un ritmo, tiene que ver con una causa y efecto, ¿sí? Y tiene que ver con toda la generación de la correspondencia,
entre unos y otros, ¿sí? Entonces, siguiendo con lo que dicen, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, dices, al sexto día, ¿sí? Ese verbo hizo al hombre, ¿sí? Hizo al hombre a imagen y semejanza. Claro, el mismo creador. ¿Sí? O sea, a imagen y semejanza es que lo que expresa el ser humano sale también como una vibración, tiene una frecuencia, tiene un ritmo, tiene una causa y efecto, tiene una expansión también. por supuesto. Y se hace la expansión de conciencia. A Silvana y a varios de los que nos están escribiendo por acá como sorprendente, dice por acá, él no me había puesto a pensar eso de que había antes del hágase la luz. Y tú lo dices, ¿no? Como ese punto de porque conocemos ya el estar, ¿no? El go, el nos fuimos con esto, pero tras eso que vino, y lo mencionaban con el sexto día, ¿no? Pues veo 5 días antes de que esta proporción se hiciera real, creadora, semejante. Y veo a Silvana ahí como, wow, sí somos creadores. Claro. Tu afirmación fue rotunda, sí, cuando hice la pregunta. Sí, y lo que podía ver, eso es lo interesante de la exploración de lo que llamamos campo cuántico, ¿no? Que continuamente estamos aprendiendo. Esto no es algo que hemos leído en un libro, o bueno, es posible que por algún lado, ¿no? Por algún texto esté, claro que sí, porque habemos muchas personas explorando el campo cuántico y sobre todo ahora que la información está muy abierta, justamente para ser revelada, ¿no? Hay mucha luz en estos tiempos para poderla ver. Y entonces mientras Berta contaba, podía ver todo esto de que yo creo que muchos ya sabemos que los científicos en la física cuántica ya han experimentado con el átomo y ya saben que cuando exploran el átomo se van a lo más pequeño, de lo más pequeño, de lo más pequeño y encuentran un 0,001% de materia, o sea que la mayoría del átomo es vacío, ¿no? Es energía. Y además, es más, cuando abren ese 0,001%, encuentran aún más vacío. O sea, en lo que dicen que hay materia, sigue habiendo un vacío y una energía. Claro. Y haciendo experimentos, es bueno que esto científicamente ya haya sido comprobado porque a la gente le gusta mucho que les diga científicamente. Pero ya han comprobado que el electrón toma un comportamiento de acuerdo a quien lo observa. Esto ya existen teorías acerca de esto. Si es observado por alguien o con alguna intención, ese electrón funciona de una u otra manera. Y todo el tiempo nosotros estamos viendo átomos, somos de átomos, y todo el tiempo estamos siendo los observadores de esa materia. O sea que si el electrón se comporta según el observador, todo lo que estoy viendo lo estoy creando yo, porque se está comportando de acuerdo al observador. O sea que todos estamos siendo creadores de lo que estamos viendo. Si las estructuras, digamos, físicas, tipo una construcción, una casa, unos ladrillos, son así, es porque todos lo hemos hecho así. Y siguen siendo así porque lo seguimos creando así. Sosteniendo esa forma. Esa forma, esa estructura. Nunca vamos a dejar de ser creadores. O sea, está ahí, inmerso. Está inmerso ahí, está inmerso. Parece fantástico también. Aprovechando el diccionario que están creando y lo que compartían de transformación, desde esa visión que ustedes manejan en este canal, ¿qué pueden hablar de materia? Porque lo mencionabas tú, lo mencionabas hace un momento, Berta, como la materia. ¿Cuál sería esa definición de materia, hablándolo desde ahí? Bueno, de alguna manera tendríamos que hablar de ese principio del verbo creador, ¿no? Que cuando expresa y dice hágase la luz y separa la luz de la oscuridad, está dando una estructura.
empieza a ser como una reunión de los campos de información y empieza a estructurar, ¿sí? Empieza a generar un patrón, ¿sí? Empieza a generar un patrón porque su expresión no sale desordenadamente como que fuera voy a crear un caos, aunque cosmos quiere decir caos, pero no es la intención del creador generar un caos como tal, ¿sí? Le coloca unos límites, ¿no? A esa creación, porque si continuamos, entonces en el segundo día, ese verbo, ¿sí? Separó el cielo de la tierra, ¿no? O sea, colocó el firmamento en la mitad, separó el cielo de la tierra. Poniendo en orden, dice. Sí. Entonces fue dándole un patrón, fue dándole una estructura, ¿sí? Y pues puede ser muy sorprendente para las personas que nos están escuchando de cómo es que se genera esto. Pero este patrón quiere decir como su posición de darle un lugar a esa vibración, a esa frecuencia, a ese ritmo, a esa expresión, a la total expresión que salió del creador, ¿no? Por supuesto que estamos hablando, cuando decimos de la creación, estamos hablando como de pasó en 5 días, pero es que nosotros, Sí. o sea, en nuestra conciencia un día tiene 24 horas. Y en realidad, si lo queremos ver desde un lugar más profundo, más abierto dentro del campo de información y del campo cuántico, ¿no? Un día fueron millones y millones y millones de años, ¿no? Entonces, eso fue transformándose y fue encuadrándose, ¿sí? Hasta generar, porque dice, primero hizo eso, luego cogió los elementos, ¿no? Y los organizó, ¿sí? Entonces, lo primero que después dentro de, si seguimos un orden de la creación, vienen los minerales, ¿no? Luego vienen las plantas. O sea, todo va surgiendo, ¿sí? A un ritmo, ¿sí? A lo que nosotros llamamos evolución. Todo va evolucionando, ¿no? Hasta que finalmente llegamos a esta conciencia de ser humano al 6º día, ¿cierto? Y hay una cosa que tenemos también como muy leída o como de información de los que han estado antes que nosotros acá en la encarnación de esta vida, que es esa enseñanza. Y dice, y al 7º día descansó. Y en realidad no, o sea, al 7º día, ¿cuál descanso? Al 7º día se despertó la percepción, o sea, se consolidó todo en la percepción. Entonces, esa percepción que tenemos a través de los 5 sentidos, que es la que hace el movimiento de lo que estaba hablando ahorita Silvana, de lo que hace que yo reúno prácticamente mi campo de información, reúne los datos y genera la manifestación, ¿sí? O sea, que no estamos tan acostumbrados a usar todo nuestro talento y nuestra fuerza de creación. Todavía estamos aprendiendo, ¿sí? Todavía estamos aprendiendo. Generamos inclusive un nuevo ser a través del contacto hombre-mujer y hay un nuevo ser, ¿cierto? Que eso es absolutamente sorprendente. ¿Qué más maravilloso de creación que eso, por ejemplo? Es algo real, tangible y trae un paquete de información impresionante. O sea, esto es maravilloso, por ejemplo, poderlo entender desde ese lugar, ¿no? Entonces, claro que de pronto decir, yo hago así y aparece este cojín, todavía no lo haga desde ese lugar así, de esa manera, pero no quiere decir que no esté pasando, ¿sí?
Sí. Porque los átomos están llevando la influencia mía, la intención mía. ¿Sí? Está a otra velocidad. Y está a otra velocidad. Entonces, ¿por dónde estamos empezando? Estamos empezando por las emociones, estamos empezando por los pensamientos, ¿sí? Para que el ser vaya arreglando su propio eje. Entonces es como eso. Entonces no podemos, o sea, para poder dar una buena respuesta respecto a lo que sí somos tan creadores como eso. Total, total. Uh-huh. No. Me quedo esperando, pero... Que veo que tú preguntaste fue de la materia, ¿cierto? Sí. Como tal la palabra, ¿no? Sí. Que la materia sirve para crear más materia. Creemos a veces que la materia es como, pues por lo denso, el cuerpo humano es materia, todo lo que nos rodea es materia, y como que ya llegar hasta ahí, ¿no? Y el ejemplo que colocaba Berta de que dos humanos siendo materia se juntan para crear otra materia. No solamente esto que es muy casi que milagroso de pensarlo, ¿no? De que crea otra vida. Sin embargo, esta materia es la que creó esta mesa también. Todo el tiempo estamos creando densidad, materia, y esto lo hacemos a través de esa materia. Incluso suele ser un poco, que podemos llamarle rechazado, el término de la materia, cuando empezamos a explorar nuestra parte más etérea, más espiritual. Confundimos, porque es que de hecho estamos en un mar de confusiones en muchos términos, en que hay que abandonar la materia y acogerse a lo espiritual. Pero espérate, ¿no? Actualicemos estos datos, porque con esta materia es que voy a seguir explorando tanto lo espiritual como más materia. Con esta materia es que puedo bajar el conocimiento en mi cuerpo para yo hacer la conexión con el campo cuántico. Claro que necesito de mi cuerpo etérico, por supuesto. Sin embargo, mi cuerpo físico, el denso, esta estructura es la que me sirve para llevar este cuerpo también. Entonces hago uso de materia, de espíritu, de lo denso y de lo sutil para poder seguir creando. Sí, y de hecho hay un punto de observación ahí también. Es que desde esta biología que nosotros conocemos como materia, Uh-huh. ¿sí? La mente universal genera una idea, o sea, la idea nos llega, pero solamente se hace realidad a través de la materia, de lo que ya hay establecido dentro de la materia. O sea, es un flujo, sí, es un continuo de creación. Entonces, entonces a mí se me ocurre que sí, es cierto que no puedo hacer así todavía para que me aparezca el cojín, pero sí, esa idea me lleva a juntar elementos y a elaborarlo a través de la materia, ¿sí? Y sale un nuevo elemento dentro de la materia. Entonces esto es muy mágico, Sí, muy sí, bonito. sí. Y escucho que es también como una continua transformación, ¿no? Silvana, Todo el tiempo. Y la actualización, así Sí. como uno actualiza pues, su computador, su teléfono móvil ahora Sí, que sí, todos sí. estamos, pues así también nosotros estamos De eso actualizándonos la de conciencia, información, de sí. datos, de percepciones y llevándonos, bien decían, como a ese Ujú. punto de materia y transformación hasta llegar a ser así, No, que a veces hacemos así, sí pasa. sin darnos como tal. Sí, Sí. y lo mencionabas, ¿no? Resulta a veces tan obvio, ¿no? Que eso se hace tan fácil la mesa, se hace tan fácil, como es tan obvio, pero tuvo un proceso para llegar a ser lo que es hoy. Y tuvo ese concepto, sí, ¿no? y esa intervención todavía muy, muy arraigada. Sí, sí. Por mi carrera y profesión, y por curiosidad también, desde este ámbito, cuando hablan de la Matrix, ¿qué podemos? Porque decimos, ¿cómo me salgo de eso? No, es que sí, o sea, ahí, ¿por qué no yo vamos los voy a salir de la Matrix? O sea, Actualiza. es desde el punto de conciencia que yo pueda mirarlo. Porque si seguimos con la creación, Sí.
Este creador formó patrones, ¿no? Fue formando patrones. Ese formar patrones fue dándole límite a las cosas, ¿cierto? Entonces fue dándole límites y esos patrones que fue formando, ¿sí? Se convirtieron en la Matrix. O sea, la Matrix en realidad son los diferentes patrones de todo absolutamente lo creado, ¿sí? Y entonces, claro, desde nuestra mente consciente de pronto no alcanzamos a entender y a expandir tanto nuestra conciencia como para poder entender que la Matrix existe desde el principio, ¿no? Y si lo podemos ver, ¿sí? Nosotros estamos llenos de patrones. A nivel biológico, estamos llenos de patrones. O sea, hemos tenido a nivel biológico, por ejemplo, a nivel físico, necesitamos un techo que nos cubra para que no tengamos frío, para que no tengamos calor, o sea, ¿no? Ese es un patrón, ¿sí? Respecto a lo emocional, necesitamos vínculos con los otros, con los demás. Eso es un patrón. O sea, lo que tenemos que entender es que es un patrón. ¿Y en qué patrón estoy yo metido? ¿Sí? Y si nos vamos a la parte muy espiritual y mucho de esto, cada creencia que tenemos es un patrón. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que mirar, ¿sí? Es qué patrones son los que yo estoy usando para experimentar en esta vida y dónde es que tengo que mover ese patrón, los límites de ese patrón, ¿no? ¿Desde qué lugar lo tengo que mover? Y uno de las principales herramientas que tenemos para eso es el lenguaje, es la palabra, ¿sí? Entonces, por eso fue tanto el interés, digamos, viéndolo más profundo, de generar el canal y poderle contar a las personas un poquitico desde nuestra fase de percepción, de entendimiento, para que puedan descubrir el nuevo patrón que pueden ajustar dentro de su propia matriz, ¿no? Entonces, pues eso nos va a generar una expansión de conciencia, que es lo que se pretende, ¿no? Nos va a llenar más de luz que sí, de todo lo que hemos estado hablando. Creo que se abre a muchos conceptos, ¿no? Y dentro de lo que hemos desarrollado y de lo que ya han compartido, porque de hecho ya han ido como abriendo muchos conceptos. Sí. Que soledad, que pareja, muchos que vemos que van a lanzar y para ya ir cerrando este espacio también, ¿no? Porque la intención es también que nos sigan viendo, que vayan específicamente a esas palabras, porque aquí hemos hablado y han surgido varias, sí, sé que muchos van a consultar después y van a repetir este video, estoy segura de eso. ¿Qué viene en su canal ahora? O sea, ¿qué podemos encontrar? Y para quienes llegaron también por primera vez, porque hemos hecho una difusión aquí fuerte también, ¿qué tipo de cosas, palabras pueden ir descubriendo para ajustar a ese patrón que tiene cada uno dentro de lo que es cada persona? Bueno, realmente nosotros iniciamos con algunos listados de palabras que veíamos que eran muy, muy frecuentes, ¿no? Es que son palabras que si hubiera un medidor de cuántas palabras usamos, ¿no? Como en los buscadores, que dice cuántas personas han buscado esta palabra, cuál es la palabra en tendencia. También a ese nivel cuántico hay muchas palabras que casi que se desbordan de lo que la gente pregunta. Por ejemplo, el tema pareja, soledad, es un tema que está pero en el ranking de número uno del no entendimiento de lo que significa. Entonces sí cogimos unas palabras que eran que escuchábamos todos los días en consulta y al examinar una palabra, por ejemplo, examinábamos, creo que fue pareja, y salía la palabra compromiso. Entonces decíamos, bueno, ahora hablamos compromiso.
O sea, una lleva a otra, otra lleva a otra, ¿no? Entonces, ¿a cuál vamos a llegar? No tenemos la menor idea porque se va abriendo. La idea sí ha sido iniciar con palabras porque es como lo básico, ¿no? No frases, no temas, sino la palabra, para que nos demos cuenta que una palabra no es una cosa cualquiera, no es como una sílaba suelta, es todo un campo de información. Sin embargo, así como en este momento hablamos de la matriz, no, ni siquiera como palabra, sino ya como concepto, la idea sí es, según las personas también abran esos campos de informaciones con las preguntas que nos hacen en consulta o mediante el canal, poder ir abriendo esos temas y también explorarlos, ¿no? Ese es como el interés de seguir compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, Silvana, Berta, como estas tanto tras bambalinas como en esta sesión, y por el tiempo que también tenemos, gracias por el espacio, por compartir, por crear esto, porque se los decía al inicio y para quienes de pronto están como apenas uniéndose, este diccionario cuántico creo que va a ser una gran herramienta para poder transformar esas marcas o tendencias o lo que se nos ha enseñado tal vez y que nos está generando ruido. Así que síganlo haciendo, síganos compartiendo mucho, porque sé que viene mucho, lo han compartido en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Así que sigan por favor sus redes, por favor compártanos esas redes, además de este canal, donde las encontramos en las demás redes sociales, sí, que ahora son los medios para encontrarnos. Sí, bueno, por ahora estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok como Tu Canal Yo Canal, @Tu Canal Yo Canal, los encuentra fácilmente. Y por ahí nos pueden dejar las preguntas, todo lo que requieran. Ahí está mi contacto, ahí está el número de WhatsApp, ahí está correo electrónico también, y pues nos pueden encontrar por cualquiera de ellos. Y también si nos quieren consultar, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Atendemos consulta también. Eso es importante. Ya más allá de una sola palabra, ya sí, ¿no? Ahí sí ya es explorar el campo de cada el asunto en particular. Bueno, pues gracias a todos los que se han conectado con nosotras. Sigan explorando, como bien decían Berta y Silvana, en la descripción de estos videos, tanto en este en vivo como en cada uno de los componentes del canal, están los medios de correo electrónico, algunos de los contactos si quieren consulta o si quieren específicamente buscar esa palabra que les resuena y que quieren verla desde otra perspectiva. Bienvenidos a Tu Canal Yo Canal. Y si no la encuentran también, por favor, creo que están abiertas a que escribamos, oiga, no está tal y hoy me resonó. Esa es la idea. Y podamos construir juntos este conocimiento desde esta perspectiva. Así que feliz tarde y gracias por acompañarnos, por conectarse y por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.